Amigos, todo listo para el segundo video del día, video que asumo va a quedar bastante chévere porque bueno, tenemos allí a un antimadridista como Hernán Pereira, pese a que esta gentuza casi nunca lo reconoce que son antimadridistas y bueno, salvo el caso de Barack Feber, creo que lo único que lo ha dicho abiertamente es Barack Feber. Y se le respeta y se le valora mucho que haya tenido las pelotas de hacerlo y de decirlo. Pero bueno, este lo tenemos clarísimo, siempre está hablando mierda y además inventándose cosas. Y bueno, hoy vamos a escuchar varias cositas que me parecieron sencillamente brillantes de este señor Hernán Pereira, quien estaba allí con Carolina del Valle, con Richard Méndez, dos de mis paisanos, y también estaba con este otro amigo José del Valle, el periodista este que creo que es mexicano, que realmente siempre está tirando unas líricas importantísimas y creo que aquí vamos a ver una de ellas. Atención porque sobre el final lo colocan en su sitio y me parece sencillamente brutal. Es que lo que van a escuchar es probablemente una de las cosas más irracionales que hemos escuchado en mucho tiempo. Y mira que hemos escuchado un montón, teniendo en cuenta que en este canal se reacciona a J. Jordi, se reacciona a Albert Lezán, a Miguel Ángel Ruiz del 10 del Barça. Es como para tener en cuenta y reflexionar. Pero vamos a arrancar. Por cierto, ayer un suscriptor me comentaba que dejara que fluyera el video y que yo solo hablara sobre el final. Eso, muchachos, no se puede hacer. Lo intenté en mi otro canal y tuve problemas con YouTube porque lo asumía como un contenido reutilizado, no era un contenido que básicamente yo estaba modificando para mi beneficio y bueno, tuve problemas con YouTube y eso no se puede hacer, así que si alguno de ustedes quiere ver estos videos de otra forma, sin mi intervención, que lo puedo llegar a entender y se los respeto y se los acepto, pueden buscarlos en las plataformas de YouTube de ESPN Deportes y ahí pueden verlo completo, además sin cortes ni nada, para que lo tengan en cuenta y mil disculpas igual. A mí también me gustaría nada más venir aquí a resubir videos y ganarme la plata fácil, pero efectivamente disfruto lo que hago y en segunda instancia no se puede hacer en YouTube. Pero vamos a arrancar porque ya me tengo mucho rato hablando. Vamos a darle. Pero lo que hago referencia, que es un equipo que ha entendido la idea del técnico, que colectivamente cada cual sabe cuál es su función. Entonces, Un poquito en contexto rapidito, estaban hablando de Dani Olmo, José del Valle decía que a día de hoy el mejor fichaje de la liga había sido el de Olmo, y este es como una respuesta, pero ojo a lo que dice que se desvía totalmente del tema. Dani Olmo comenzó muy bien la liga. Después se encuentran los peros del Valle, no, porque ganó con penal, que vi, que el Valencia, que esto. Al Athletic Club es un equipo durísimo y complicado y le terminó ganando. Y si no tuvo 5 goleadas o 5 partidos espectaculares, tampoco lo tuvo el de enfrente, que sufre para ganar cada partidito. ¿Sufre de qué manera? Hernán, A ver, por el bien del Richard, Barcelona. dame los números, Ay, Richard. encima lo Aquí. ayudan los árbitros. Y encima lo ayudan los árbitros al porque a razón no ayudan. Los penales que le dan a Barcelona, a Real Madrid, es una vergüenza. Ayer también fue una vergüenza en Champions. Ya se caló de Champions. Pero ¿qué pasa? Hasta el árbitro dijo, es una vergüenza. ¿Cómo va a dar ese penal? No, vamos a sacarlo. Hay que buscarle un mecate a amarrarlo, ¿eh? Es que me parece increíble, como les decía, están hablando ahí de Dani Olmo, él empieza hablando muy bien de los mecanismos que tiene que utilizar Flick para yo no sé qué, una cantidad de cosas que bueno, ya nosotros entendemos de sobra seguramente, y empieza a decir que el de enfrente, haciendo referencia clara al Real Madrid, no está para tirar cohetes, cosa en la que por supuesto estoy totalmente de acuerdo, el Madrid no está ahorita mismo para tirar cohetes, pero ¿quién? Y mira, a mí lo que me parece curioso de todo esto es cómo empieza a hablar de los árbitros, en qué han ayudado los árbitros al Real Madrid. Si al Real Madrid para que le piten un penalti tiene que ser de lo más escandaloso que se ha visto en la historia del fútbol, para que tengamos una idea de las barbaridades que estamos escuchando. Este señor no ha visto el saldo arbitral, no vamos a poner esta temporada porque hay un déficit a favor del Real Madrid seguramente por la cantidad de penaltis que le han cobrado, porque les digo, han sido exageradamente claros. Pero hablemos de cualquier otra temporada de la pasada atrás y vamos a ver cómo finaliza esto porque también está por verse. Es increíble cómo utilizan la manipulación. Yo les digo, a mí me da la sensación de que esta gente honestamente se cree que el Real Madrid lo benefician los árbitros y que al Barça lo perjudica. Es que es sencillamente de loco. Vamos al segundo extracto porque este es el primero y son 3 que son sencillamente brillantes. Y bueno amigos, aquí ya está el segundo clip, vamos a colocarlo rápido porque son unos 20 segundos y me parece realmente de locos. Aquí Richard Méndez, para contextualizarlo un poco y no ponerlo tan largo, le está diciendo que el Barça debería acostumbrarse a Dani Olmo por el tema de la inscripción cuando vuelve a Christensen, o también porque Dani Olmo es un futbolista que tiene ciertas lesiones y que ha perdido un montón de partidos últimamente por el tema de las lesiones. Y miren, la respuesta de este tipo es que está totalmente obsesionado. A ver, yo lo que le agradecería a este tipo, que no se ponga la camiseta para estar hablando y más que todo transmitiendo mala onda y deseos, porque lo de él son deseos. Deseos no premios, Hernán.
son deseos que Dani Olmo se lesione, para que Barcelona se debilite y para que el Real Madrid tome la punta de la liga. Pero más... Es que me parece increíble, de verdad. Imagínate, primero habla de manera despectiva porque, por lo menos en esta parte del mundo, referirse de esa manera, de esta persona, de esa manera, un compañero, este tipo, para mí se escucha súper despectivo. Richard Méndez se lo toma a broma y sigue disfrutando ahí de su programa. Pero para llegar a decir que Richard Méndez está deseando que se lesione Dani Olmo, para que el Real Madrid tome la punta del campeonato. Encima hay que ser un poco cortito de mente para creerse que el hecho de que el Madrid vaya a tomar o no la punta del campeonato va a depender de una lesión o no de Dani Olmo, y que te creas de verdad que lo está diciendo de esa manera. Es que, se los digo, los debates mayormente con la gente del Barça suelen ir dirigidos hacia unos rincones que uno no entiende y dice, pero ¿cómo utilizan estos argumentos de niño? Este tipo, como él mismo le dice, Richard Méndez le está diciendo, a ver, unos datos objetivos que están ahí, no está inventándose nada, según es lo que yo creo, y es algo que, bueno, para tener en cuenta, y sale con esta babosada. Es que me parece de las cosas más absurdas que he escuchado. Este es el nivel al que hay que enfrentarse, muchachos, y es sencillamente increíble. Vamos a cerrar con el último clip, que aquí es donde se pone la cosa sencillamente maravillosa. Y bueno, amigos, aquí José del Valle empieza a tirar unas verdades como un templo, que creo que todos llegamos a entender esto, y habla de lo que es el formato de la Champions, lo que ha hecho la UEFA, perdón, y todas las cosas. Y van a ver la locura en la que entra este tipo. O sea, es que es absolutamente de locos. Y lo que le dice Richard Méndez al final, sobre el final de este clip, es que me parece de lo más brillante que he visto en mi vida. Vamos a reproducir. Pero este Barcelona, Caro, en Champions, hay que decir las cosas como son. Este formato, la UEFA lo hizo por dos motivos fundamentales. El primero, como una respuesta a la Superliga. Más equipos, más partidos, más plata, y como hay mayor reparto económico, muchos equipos ahora se quedan callados. Y el otro motivo fundamental, por el cual ahora existe esta fase de la liga, donde van a clasificar 8 de manera directa y habrá 16 equipos peleando por un repechaje, es para proteger al Barcelona. Eso las Pereiras del mundo no lo dicen. En las últimas 3 competiciones de la Champions, el Barcelona se convirtió en un equipo de UEFA Europa League. Eso no le conviene al negocio del fútbol, no le conviene al negocio de la UEFA. Deje de mentir, usted es un mentiroso. Le pasó al Manchester United esta fase, Caro. Mentiroso. Que haya 24 de 36 equipos en la siguiente ronda es para proteger a los grandes. Eso es una gran mentira, y no podemos permitir, Carolina, que acá el señor del Valle diga cualquier mentira. Lo que menos hace la UEFA es proteger a Barcelona. No, yo no puedo controlar. Que fracasó. Mentira fue el 6-1, ese sí fue mentira. 6-1 el Paris Saint-Germain. No, eso es mentira. Es que me parece sencillamente brillante y maravilloso. Ahí está lo que les estaba comentando. José del Valle empieza a decir, y ojo porque al final lo aclara, no únicamente para favorecer al Barcelona, sino para intentar favorecer a los grandes, y es una realidad. La UEFA se dio cuenta que primero el tema de la Superliga estaba cada día más latente y que estaba incomodándoles de manera exagerada, y se dieron cuenta de que había muchos equipos que no estaban participando en lo que es la Champions por este formato, y bueno, cada quien entenderá o sabrá más o menos qué le gusta, si le gusta más o menos los formatos de la Champions y toda esa cosa. Pero me parece llamativo que salga a decir que es mentira esto cuando es una realidad, y todo el mundo lo tiene clarísimo, lo tiene absolutamente clarísimo. Y evidentemente también el tema económico. Y como les decía, obviamente el Barcelona convirtiéndose en un equipo de Europa League, a la UEFA eso notoriamente no le convenía por muchos aspectos. Barcelona sigue siendo uno de esos equipos que llegan a cualquier ronda de Champions y te llena un estadio, siendo uno de los equipos más grandes del mundo a nivel de imagen. Entonces eso es como para negarlo, y al final dice que es mentira, y sale Richard Méndez de manera brillante a decir que si algo fue mentira fue lo del 6-1 que le metieron al Paris Saint-Germain, que bueno, todos sabemos el escándalo que ocurrió en aquel partido. Dichoso de Aitekin, que por cierto que habrá sido de aquel hombre. Es que me parece sencillamente brillante, y como les digo, los argumentos que utilizan la gente que, vamos a decirlo entre comillas, defiende al Real Madrid, o que tiene ciertas cosas con el tema del Real Madrid, siempre utiliza argumentos brutales para hablar de estas cosas, y no, todo lo contrario de estos señores que están sacando unos argumentos absolutamente ridículos y vacíos. Y bueno, ahí lo que le faltó fue decir que no, que los que favorecen a los árbitros son al Real Madrid. El penalti, es que estaba debatiendo el penalti que no le pitaron al Real Madrid. Es que es sencillamente de locos. Pero bueno, ya acostumbrados estamos, seguimos disfrutando y riéndonos de esta
gente que es sencillamente maravillosa y que no tenemos otra que no sea disfrutarlos. Así que de momento lo que voy a hacer yo es despedirme. No sé si más tarde les hago otro video, sí sé que y espero que compartan y me ayuden a difundir este video y lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.